Buenas noches tengan todos ustedes, queridos hermanos. Yo soy el hermano Alberto Colín. Hoy en este martes 10 de diciembre del 2024, aproximadamente las 11 de la noche con 1 minuto tiempo de México. 10 de diciembre del 2024. Y mañana 11 de diciembre, como se lo he reiterado, hermanos, algunas veces que voy a estar primeramente Dios allá en la Basílica de Guadalupe predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el hermano Alberto Colín. Queridos hermanos, hago esta transmisión para hacer una aclaración. Discúlpeme, hermano, lo que le voy a decir. A lo mejor cuando yo comparto algo a través de redes sociales, si no me doy a explicar, hermano, le ofrezco una disculpa. ¿Y por qué le digo esto? Porque hoy en la madrugada estuve haciendo un video acerca de que compartí, hermano, de que el pueblo de Dios no está acostumbrado a dar de gracia. Fíjese bien, hermano. En el video que transmití, una persona me hizo un comentario. Con todo respeto, se lo borré. Porque, hermano, ¿cuántas veces yo se lo he dicho? Con todo respeto, si usted me va a refutar algo, no es porque yo me sienta sabio o el sabelotodo. Pero si usted, hermano, me va a hacer ver un error, que sea con fundamento y motivación, fundamentado en la palabra de Dios. Porque si usted va nada más a escribirme, a escribir por escribir, y no fundamentar lo que usted quiere contradecirme, entonces, hermano, ¿qué es lo que hago? Le borro sus comentarios, y quiero decirle, hermano, no sé si a lo mejor no me dé explicar, o no me sé yo expresar, o a la verdad, no sé qué pasa, hermano, pero le voy a hacer una aclaración con el video que subí hoy en la madrugada acerca de que Dios quiere que su pueblo sea dadivoso. Fíjese bien, le voy a hacer la aclaración. Yo nunca me atrevería, hermanos, cuando un hermano, una hermana está necesitada de una oración, o de irlo a visitar, o de ir a orar por él a su casa, yo jamás, hermano, jamás de los jamases, me atrevería a cobrarle o a pedirle un solo peso, porque eso es antibíblico, hermanos. Que quede bien claro, que quede bien entendido, que cuando alguien te pide ayuda por una oración, a lo mejor tal vez una ayuda económica, tú no esperes recibir, yo no espero recibir algo de ellos. No, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros pedimos, cobramos por ir a orar por un hermano, por orar por ellos, estamos siendo mercaderes en las cosas de Dios y utilizando la palabra de Dios como mercadería. Entonces, si usted le puso atención, hermano, a mi video, a mi transmisión, si usted le puso mucha atención a mi transmisión, mi video que subí hoy en la madrugada, usted va a comprender lo que le voy a decir. Le vuelvo a recalcar, si un hermano me dice, hermano, quiero que venga a mi casa a orar por mí, hermano, ore por mí porque tengo esta necesidad.
claro que con gusto, hermano, yo lo hago y sin cobrar un solo peso, nada, porque eso es un agrado de Dios. Sí, hermano, porque las cosas de Dios no se cobran. Ahora, si yo en el video anterior le comenté que si tú vas a ayudar, que si tú vas a necesitar una oración, de que un siervo de Dios ore por ti, no es obligación de aquel que pide a un siervo de Dios una ayuda, por ejemplo, de oración, para que le dé un consejo o lo visite. No es obligación del que está solicitando dar dinero, porque eso es antibíblico. Pero lo que sí es acorde y lo que sí es, hermano, bíblico, es que Dios muestre gratitud a sus siervos que trabajan en el Evangelio. Te recalco, no es porque a mí me tengas que dar dinero, no es porque yo te tenga que cobrar por ir a orar por ti o a verte si tú estás enfermo o hacer una buena obra por alguien. No, hermanos. Lo que yo en el video anterior quise darme a explicar, y creo que la persona que ahí me hizo un comentario absurdo que tuve que borrárselo, hermano. Hermano, le comento, yo jamás le voy a pedir dinero a alguien para ir a orar por esa persona o para irlo a visitar a su familiar. No, hermanos. Con la transmisión que hice anterior, yo quiero dar a entender que el pueblo de Dios debe aprender a tener un espíritu de gratitud, de agradecimiento por aquel siervo de Dios que te está ayudando, te está instruyendo, te está conduciendo en la enseñanza en el Evangelio de la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano, leer la Biblia. Por eso es importante que dejemos de estar, hermano, entretenidos en falsos predicadores. Dejemos de estar entretenidos ahí donde las páginas están aplatanados, perdón por la expresión, amontonados, donde solamente quieren que Dios les dé riquezas, que Dios les dé dinero, que Dios les resuelva su problema. Y póngase a leer la Biblia, hermano. En verdad se lo digo con todo respeto. Si tú me vas a refutar algo, en primer lugar, yo no soy el sabelotodo, ni soy el super sabio. Pero sí te puedo decir que si me vas a rebatir algo, vas a hablar con fundamento, utilizando la palabra de Dios. Fíjese bien lo que le voy a decir para poder aclarar la transmisión anterior. Perdón. Uno, como siervo de Dios, cuando alguien te pide una ayuda, nunca debes de cobrar. Nunca debes de pedirle ni un solo peso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para la obra de Dios. Cuando yo voy a predicar a las calles, yo jamás he pedido ni pido dinero, porque eso es desagradar a Dios. Mas sin embargo hay gente que se siente agradecida, se siente bendecida y me bendice con algo, pero sin que yo lo pida. ¿Qué es lo que quise dar a entender con la transmisión anterior? De que el pueblo de Dios, cuando es bendecido por un siervo, debe demostrar gratitud. Gratitud, hermano. Porque si uno como pastor no instruye a su iglesia, a la iglesia virtual, a la iglesia física, a sus congregantes, a que deban de ser agradecidos, entonces el pueblo de Dios se vuelve codo, hermanos.
entonces está falto de un espíritu de gratitud, de agradecimiento. Ahora, fíjese bien como se lo voy a fundamentar en la Biblia. Hermanito, yo entre más he leído la Biblia y la leo, me siento más ignorante y necesitado de Dios para tener ese espíritu de necesidad en mi vida, de seguir buscando a Dios en oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, y no lucrar ni ser un mercader de la fe, como hoy en la actualidad lo abundan. Fíjese bien cómo vamos a conocer algunos textos por el cual Dios que desea y quiere que se enseñe que su pueblo sea agradecido, tenga un espíritu de agradecimiento para bendecir a otros. Porque lo que hoy en la actualidad el pueblo de Dios adolece es ese espíritu de agradecimiento. Porque le vuelvo a repetir, nosotros queremos que Dios nos resuelva el problema, nosotros queremos que Dios nos dé bienes, que Dios nos sane nuestra enfermedad. Queremos que Dios nos bendiga. Pero nosotros, ¿qué le hemos dado a Dios para mostrar ese agradecimiento, ese interés en buscarlo? Como dice Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjese bien, hermano, por eso en la transmisión anterior, ahí me hicieron un comentario, una hermanita, que no voy a decir el nombre, y se los he dicho, hermano, si usted me va a decir que yo estoy mal, y si usted me demuestra que yo estoy mal, yo acepto mi error, pero me lo tiene que fundamentar, motivar con la palabra de Dios, no por lo que usted piense, no por lo que usted crea, no por lo que usted sienta, sino como debe de ser en la palabra de Dios. Fíjese bien, vamos a empezar con algunos textos bíblicos por el cual Dios quiere que su pueblo aprenda a ser agradecido con aquellos que le sirven. Por eso yo te comentaba de un profeta que no quise dar su nombre, que él solicitó una ayuda. Yo sé que nadie está obligado, pero ¿sabes qué? Ese profeta de la ayuda que él ha dado todo en el internet, Dios lo usa, Dios lo bendice, Dios le da bendiciones para que otros puedan recibir de gracia esas bendiciones, y yo también, hermano, he recibido gracia de Dios a través de ese profeta. ¿Y sabe qué me dio tristeza? Porque el hermano hizo un comentario en el WhatsApp y tiene toda la razón, y le doy toda la razón, que solamente el pueblo de Dios busca que le resuelva a Dios sus problemas. Buscan al siervo de Dios para que oren por él. Buscan al profeta para que Dios les dé una profecía, para que Dios les hable, les diga el futuro, como la Volver al Futuro. Buscan al siervo de Dios como ayuda idónea, espiritual. Pero ¿sabes qué, hermano? El pueblo de Dios no está acostumbrado a tener un espíritu de agradecimiento. Porque si hay algo que cuando en las cosas de Dios, por ejemplo, sales a predicar, se tiene que invertir. Cuando sales a la obra de Dios, se tiene que invertir. Y eso es lo que al pueblo de Dios no se le ha enseñado, una disciplina a tener un espíritu de gratitud. Y mira, hermano, yo borré este comentario de una hermanita que todavía me escribe que quién soy yo
para decir quién es falso o no es falso. Si el Señor Jesucristo, ahí en Mateo, por el capítulo 23, si no mal recuerdo, Él les tiró fuerte a los escribas y fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. El apóstol San Pablo siempre alertó y en una ocasión él dijo, cuídense de tal persona. El apóstol San Pablo nos alertó contra los falsos lobos rapaces. Entonces, si nosotros, Él nos ha dado un espíritu de discernimiento, ¿cómo no vamos a discernir quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira? Para poder nosotros alertar al pueblo de Dios de que no estén cayendo en fábulas, de que el pueblo de Dios no esté cayendo en leyendas, que el pueblo de Dios no esté cayendo en ilusiones. ¿Quién dice, hermano? ¿Quién dice? Si Dios nos ha dado la capacidad, ahí está Mateo capítulo 7. Léalo bien, hermano, léalo bien. Por eso a mí me molesta que personas me quieran rebatir, pero no me lo fundamentan y no lo motivan con la palabra de Dios. Si tú lees Mateo capítulo 7, ahí te vas a dar cuenta que tenemos la facultad de juzgar. Dios nos ha dado también, en otro texto dice, dominio propio, discernimiento podemos tener para distinguir quién está hablando sinceramente por la voz de Dios y quién está siendo un falso. Pero, hermano, de veras me he encontrado con comentarios incómodos, por no decir la palabra correcta. Ay, pastor, es que dice la Biblia, Mateo capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgado. No juzgue, ya Dios los entregará en cuentas con Dios. Hermano, qué aberración, qué tontería, perdón por la expresión. Qué mal pensar cuando alguien se expresa por no escudriñar la Biblia y estar entretenido con sus ídolos. Sí, hermano, el pueblo de Dios, a pesar de que no tiene un espíritu de gratitud, tiene sus ídolos. Sí, hermano, tiene sus ídolos. Al profeta, al evangelista, al pastor, al ministro. Entonces, no es que yo quiera cobrar cuando alguien me está pidiendo una oración, cuando alguien me dice, pastor, quiero que venga a visitarme. No es que yo pida dinero o que yo quiera cobrar o que se fije una cuota. No, hermanos. Sino que aquel que te pida que tenga un espíritu de gratitud. Porque con ese espíritu de gratitud te bendice a ti y él es más bendecido porque dice la palabra, mejor es dar que recibir. Bienaventurado porque Dios ama al dador alegre, porque Dios bendice al dador alegre, más bienaventurado es dar que recibir. Por eso en la transmisión anterior lo que yo quise dar a entender, que al pueblo de Dios se le tiene que enseñar a tener un espíritu de gratitud, a tener una disciplina. Hermano, yo me he encontrado con gente en el camino de Dios, gente que no es cristiana,
Gente que vive en la fornicación y me han dicho, pastor, quiero que venga por mí, y yo he ido para poderles ayudar con mis consejos espirituales, pero también para exhortarles y decirles, ya no vivan en la fornicación. Y sabes qué, hermano, yo me he topado con esa gente que ni siquiera es cristiana, y a pesar de que viven en la fornicación, conocen de la Biblia, ven los videos cristianos, pero sabes qué, no están convertidos, no son salvos, porque lo único que buscan es que Dios les siga dando más bienes materiales, que Dios les siga resolviendo sus problemas, que Dios les dé abundancia de dinero. Eso es lo que busca. Y así está el pueblo de Dios, porque no tienen un espíritu de agradecimiento, porque una persona cuando tiene un espíritu de agradecimiento, jamás de los jamases se le va a medir por la cantidad que dé, hermanos. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo estaba en la barca y todos dieron, y una viuda, una mujer pobre, dio, y el Señor dijo, esta mujer dio más que todos, porque todos dieron de lo que les sobraron? Fíjate bien el carácter, la postura del Señor Jesucristo, y Él dijo, esta mujer dio más que todos porque dio de todo lo que tenía. ¿Qué quiero decir, hermano? Que cuando una persona, el pueblo de Dios, tenga espíritu de gratitud, por la cantidad que lo dé, no se le va a juzgar ni a menospreciar, o en su caso dado, a apreciar más. Es decir, aquel que dio más lo vas a apreciar más, aquel que dio menos lo vas a tomar, no lo vas a tomar en cuenta. No, hermanos, porque a Dios le interesa un espíritu de gratitud. Por eso a la persona que me hizo ese comentario, con todo respeto, le borré su comentario absurdo. Y yo le comento a esa persona, si no le gustan mis transmisiones, con todo respeto, sin que usted se ofenda, yo le invito a que se pase a retirar y vea otras páginas de YouTube. A lo mejor ahí sí le van a hablar bonito. Allá, no recuerdo en qué país, hay uno que se dice pastor, pero es puerco. Y se la pasa diciendo que Dios te va a dar bienes, que Dios te va a dar riquezas, que es tu día, que has sufrido, pero hoy ha llegado ese día, hoy ha llegado porque Dios ha visto tu sufrimiento y Dios te va a dar dinero, y así los tienen entretenidos. Por eso es ahí cuando el pueblo de Dios da, porque le lavaron el cerebro, y otros no dan porque no tienen espíritu de gratitud. Fíjate bien, hermano, yo no soy muy sabelotodo, yo no soy el super teólogo o escatólogo de la Biblia, pero hermano, ¿sabes algo que sí tengo y se lo agradezco a Dios? Que en lugar de estar viendo las páginas de donde están ahí todos aplatanados, me pongo a leer la Biblia, y hasta ahorita ya la estoy leyendo por cuarta vez y voy en Levítico capítulo 7. Eso es lo que le falta al pueblo de Dios. Ser más conocedor de la palabra de Dios, pero pedirle un espíritu de gratitud para bendecir a otros. Y esto no es como una imposición, porque todo tiene que salir de uno mismo, y con eso demuestras un agradecimiento a Dios y valoras a aquel siervo de Dios que te instruye, que te bendice. Fíjate bien, hermano. Vamos a empezar. Te voy a dar unos textos bíblicos en la palabra de Dios para que conozcamos cómo Dios quiere que su pueblo
tenga un espíritu de gratitud, un espíritu de gratitud hacia las cosas de Él, hacia sus siervos. Eso es lo que a la iglesia no se le enseña, a dar de gracia lo que de gracia recibió. Y yo no busco a ver quién me pueda dar más, o aquel que me da más, yo lo pueda tener en grande estima. No, hermanos, sino que cuando una persona te lo da de gracia, mostrando un agradecimiento, no se mide por la cantidad, sino por la intención, porque te está bendiciendo a ti, pero Él va a ser más bendecido cuando alguien da con un espíritu de gratitud. Por eso, en el video anterior que hice hoy en la madrugada, ahí me apareció un comentario, hermano. ¿Y sabe qué? Yo no voy a entrar en discusiones. Yo no voy a entrar en controversias. Borro los comentarios y me ahorro muchos problemas. ¿Estás preparado para demostrarte con algunos textos bíblicos de cómo Dios quiere que su pueblo voluntariamente, por un espíritu de gratitud, pueda bendecir a los siervos de Dios? Porque eso es de la persona que sale cuando hay un espíritu de agradecimiento. Por eso, cuando yo leí ese comentario de esta hermanita, no voy a decir el nombre. Hermano, de veras, ¿cómo es posible que tú quieras contradecir algo sin tener un fundamento? Si tú vas a contradecir y hacerle ver al error a otra persona, por ejemplo a mí, yo me sentiría satisfecho de que alguien me hizo ver mis errores. Pero no escribas por escribir, no hables por hablar, no pienses por pensar, no actúes por actuar, sino que todo lo encuadremos a como está en la palabra de Dios. Fíjate bien, fíjate bien con estos textos. Éxodo capítulo 23, te voy a leer del versículo, Éxodo capítulo 23, te voy a leer del versículo 14 al 16. Fíjate bien, pon mucha atención para que podamos entender, comprender y saborear el carácter que Dios es hacia su pueblo, hacia su iglesia, hacia sus hijos y también hacia el mundo. Mira cómo dice la palabra: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura, como yo te mande en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno, fíjate bien lo que te dice la Biblia, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es decir, Dios le desagrada cuando hay falta de un espíritu de gratitud, de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por ti, por aquel siervo de Dios que te está instruyendo, por aquel siervo de Dios por el cual tú fuiste bendecido. No nada más es decir yo recibo, yo quiero esto, yo recibo. Pero Dios dice, ¿dónde está tu espíritu de agradecimiento para bendecir a otros? Fíjate cómo dice aquí en el versículo 16, también las fiestas de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Vamos con el segundo texto, porque hay muchísimos, hermanos, pero no quiero ahondar demasiado,
para que no se vea un estudio, sino una aclaración. Porque, hermano, en mi página de Facebook, ahorita ya no me pasa, pero constantemente me pasaba que la gente me escribía para contradecirme, pero sin fundamentar. Por ejemplo, tú le dices al pueblo de Dios, el sábado es el día de reposo, y ¿sabes qué te dicen? Ay, no, pastor, no, el sábado no es el día de reposo, es el día domingo. Hermano, qué aberración. El día de reposo es el Shabbat, el sábado, no el domingo. ¿Pero por qué no te lo pueden rebatir? ¿Porque no leen la Biblia? ¿Porque solamente buscan a Dios cuando les conviene? ¿Y solamente están ahí en las páginas o en los canales de YouTube? Donde varios están, miles, aplatanados. Así te lo digo, hermano. Fíjate bien, Hechos, capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Espíritu de agradecimiento cuando recibes las bendiciones de Dios, espíritu de agradecimiento cuando tú eres bendecido por un siervo de Dios que dio una profecía, dio una revelación, hizo una oración y ahí se sintió la presencia de Dios. Cuando Dios tú pediste ayuda a un siervo de Dios y Dios resolvió tu problema. ¿Cómo no tener un espíritu de agradecimiento para dar de gracia lo que de gracia recibisteis? Ahora, en Hechos capítulo 5, el famoso relato de Ananías y Zafira, que fueron enseñados por la escuela y enseñanza apostólica de que debían dar de gracia y que no era obligación dar el 100% de la propiedad, sino que si tú tuvieras un espíritu de agradecimiento, entonces se tendría que dar el 100%. No era una imposición, no era obligación. Mas sin embargo, Ananías y Zafira mintieron y cayeron muertos. Mira cómo dice, te lo voy a leer en Hechos, capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 35. Fíjate bien, solamente estos son algunos de los textos en comparación de los muchos que hay en la Biblia. Mira cómo dice la palabra: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Si tú tienes un espíritu de agradecimiento y ayudas a un necesitado, ayudas a un siervo de Dios, tú eres bendecido por haberlo ayudado. Pero ¿por qué el pueblo de Dios no está habituado a eso? Porque es falto de un espíritu de agradecimiento y de gratitud en demostrar que fue bendecido. Bendito sea su nombre para siempre. Porque, hermano, es bien triste. Y yo sé que aquí van a decir algunos: ay, pastor, no juzgue al pastor Emanuel Zambrano, no juzgue, ay, él es un santo. Y hasta son capaces de persinarse, hermano.
porque idolatran al hombre. Lo idolatran. Entonces, hay que aprender a escuchar, y si alguien va a hablar para contradecir lo que se está enseñando, y si está fundamentado y si está demostrado, con todo gusto acepto mi error. Pero hermanos, en verdad te lo digo, fíjate bien, hermano, te lo voy a decir. Hay personas que están en el internet y ya muchos los tienen aplatanados y andan ahí como que profetizando a ver si le atinan, y si le atinan y la gente les cree. Falta de discernimiento de espíritu. Dios nos puede dar la facultad de discernir quién dice la verdad y quién no. Mira, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 2 al 3. Fíjate bien, qué impresionante. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. ¿De cuáles bienes? De los bienes de nuestro Señor Jesucristo que estuvo en la tierra. Pero esas mujeres, fíjate bien, Dios las sanó y mostraron un espíritu de agradecimiento. Porque ahí te lo dice en la parte última, que le servían a nuestro amado Yeshua Hamashiach Jesucristo. Y no eran personas que decían, ay Señor, ahora te pido que me des una casa, ahora te pido que me des un carro, te pido que me sanes, te pido que me pueda comprar un automóvil. No, hermanos, sino que eran mujeres de agradecimiento. Por eso le servían a nuestro Señor Jesucristo de sus bienes de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mostrar un espíritu de agradecimiento. Y no quiere decir que tú le estés exigiendo al pueblo de Dios, no quiere decir que tú le pongas una cuota fija, una tarifa, no quiere decir que tú le impongas algo al pueblo de Dios para que dé a la fuerza. No, hermanos. Yo salí de una iglesia de esto que le acabo de mencionar. Pero sí hay que instruir y enseñar al pueblo de Dios a que debe de ser agradecido con Dios y con aquellos siervos que necesitan. Espíritu de agradecimiento. Mira, hermano, en las iglesias cristianas yo me he dado cuenta que al Señor le dan las migajas. Pero eso sí, Señor, yo quiero que tú me sanes. Señor, yo tengo el problema ayúdame, bendíceme. Tu palabra dice, buscad buscar las cosas, el reino de Dios, y todo vendrá por añadidura. Quieren esto, quieren aquello, pero no pagan el precio y menos demuestran un agradecimiento. Primera a los Corintios, capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del pueblo, y que los que sirven del altar participan?
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero si al pueblo de Dios no se le enseña a tener ese espíritu de agradecimiento, de demostrar que fue bendecido, de demostrar que está bendecido cuando Dios usa a un siervo de Dios, entonces eso significa muchas cosas. Y mira, el apóstol San Pablo, primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias, en las iglesias de Galacia. ¿Qué les ordenó? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjate bien, el apóstol San Pablo pedía que se juntara dinero. ¿Por qué? Porque al pueblo de Dios hay que enseñarle a dar de gratitud. No que tengas que dar, no, sino que ese espíritu de gratitud te puede impulsar a bendecir a otro para que ese otro pueda ser bendecido. ¿Y cómo es que tu espíritu de agradecimiento, de dádiva, vale mucho para Dios y para aquel al cual lo das? No es por la medida, la cuantía, sino es por ese agradecimiento de darlo de gracia. Mira, hermano, yo visitaba unas personas que no es disque hermano, pero no es hermano en Cristo. Tiene muchos bienes acá, presume que esto, que conoce allá. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Sabes qué tristeza me dio? Que las veces que fui era para exhortarles que dejaran su fornicación, su pecadote de fornicación. Y te digo una cosa, yo percibí su ofrenda miserable. Y te voy a decir por qué miserable, porque no es por la cuantía, sino porque te dan las migajas y no te lo dan de gratitud. Por eso sentí su miserable ofrenda de migajas, pero no por la cuantía, sino no hubo un agradecimiento, espíritu de agradecimiento. Hermanito, si tú me vas a refutar, me vas a hablar, fundamentamelo. No hables por hablar, no escribas por escribir, fundamentalo. Y si yo me equivoqué, acepto mi error, pero fundamentamelo. ¿Qué necesitas? Leer la Biblia. Me despido de todos ustedes, hermano. Les pido oraciones. Yo soy el pastor Alberto Colín. Mañana, 11 de diciembre, voy a estar en la Basílica de Guadalupe predicando la palabra de Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo. Y, hermano, le pido una cosa. Si usted puede ayudarme para ir a Acapulco, para bendecir a otros, le dejo mi número telefónico con la Alada de México, más 52 74 42 69 0850. Hermano Alberto Colín, Dios te bendiga, pastor siervo de Dios.